En Ahí vivo. estoy. Listo, ya estamos. Estamos acá en el estudio. Aprendiendo. Aprendiendo, sí, Aprendiendo, buenos días. Buenos días. Estamos? Muy bien y muy contento de estar acá también y de poder explicar lo que hemos ido avanzando en la convención. Como salen tantas cosas y bueno, en la semana, tú sabes, me toca harta pega desde muy temprano. A veces nos hemos conectado desde la misma convención por teléfono, pero como era Viernes Santo dije, bueno, voy a aprovechar de venir para acá y te agradezco que te hayas pegado el pique también y poder conversar de lo que estamos haciendo, Juan Carlos. Bueno, antes de comenzar, agradecerte que estés con nosotros acá en la Radio Puente Alto. Benito Maranda, que no es cura, sino de profesión psicólogo, pero también es un buen ser humano que intenta hacer algo por el país. Ya, ¿en qué está hoy día la elaboración de la Carta Magna? Porque muchos han hablado que están haciendo cualquier cosa y la gente ha recibido una información que quizás no es la propiedad. ¿Por qué no nos puede explicar en qué está el proceso? Bueno, como ustedes saben, tenemos 7 comisiones, lo hemos explicado a través de los videos que le he mandado aquí a la radio y que agradezco que lo hayan publicado. Y esas 7 comisiones ya estamos terminando el trabajo, estamos revisando las normas constitucionales que se han escrito. Muchas de ellas se han escrito con todos los contenidos de las que nos llegaron de la ciudadanía. No es la misma que nos llegó, pero lo fuimos juntando los contenidos. Yo participo en la comisión más numerosa, que es la Comisión de Derechos Fundamentales, y en esa comisión ya estamos mandando todas las normas constitucionales. Esta semana que viene vamos a votar en el Pleno las normas de vivienda, de salud, de educación, de seguridad social, que son fundamentales, ¿no es cierto?, dentro de la nueva Carta Magna. Y esta semana que pasó, ¿no es cierto?, votamos cómo se va a conformar el Estado, que va a ser un Estado social, democrático, de derechos, o sea que va a estar enfocado en la sociedad y en el aseguramiento de los derechos, que además, ¿no es cierto?, es un Estado que se va a regionalizar mucho más de lo que lo tenemos hoy día. Entonces se vio cómo se va a organizar también tributariamente esa regionalización, qué poderes se van a transferir a las regiones. Lo que más generó ruido, ¿no es cierto?, en eso fue que se termina el Senado como lo conocemos hasta ahora y se transforma en una Cámara regional. ¿Qué significa eso? Que van a haber representantes regionales reales, no personas de Santiago que van a ir a buscar cargos a esos lugares y que viven en Santiago, sino personas de regiones que van a ir a una Cámara de Representantes y que van a trabajar por las regiones en esa Cámara que los va a representar en las regiones. Ya es una Cámara que va a representar a las regiones, por eso le hemos puesto Cámara Regional, Cámara de Regiones. Y va a quedar una sola Cámara, ¿no es cierto?, dentro del Congreso. El Congreso va a estar regido por una sola Cámara, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se van a armar las leyes, como ocurre en varios países del mundo. Varios países del mundo tienen este modelo. Hay gente, ¿no es cierto?, que se ha molestado. Varios de los senadores y senadoras han hablado esta semana quejándose. Bueno, las funciones ya se han ido, ¿no es cierto?, definiendo. ¿Por qué, Benito? Bueno, yo creo que hay 3 ámbitos de queja. Uno es que sienten que hoy día, para ser honesto, ¿no es cierto?, el Senado revisa lo que hace la Cámara de Diputados y dice, esa revisión de la Cámara de Diputados va a estar mala. Entonces yo digo, bueno, que haga bien la pega la Cámara de Diputados, ¿por qué lo tienen que revisar? O sea, ¿para qué vamos a tener que duplicar la pega? Es como que si yo hiciera una pega y llegara a otro a hacer la misma pega, revisarme en mi pega. No, pues yo hago bien la pega. ¿Ya? Y eso lo tenemos que exigir a la Cámara de Diputados. Segundo, ¿no es cierto?, se quejan también porque ellos señalan que se le están quitando funciones legislativas y se lo está dejando con muy pocas atribuciones. Bueno, veamos qué atribuciones van a tener. Y si tienen atribuciones importantes para las regiones, bueno, vamos a hacer una regionalización efectiva. Si no, no vamos a hacer una regionalización efectiva, seguir controlada por Santiago todo el país, aunque hagamos asambleas regionales, ¿no es cierto?, y tengamos gobernadores regionales elegidos. Y lo tercero, algunos de ellos, no creo que todas y todos, también sienten que se les quita el piso del poder, porque el poder, al estar concentrado en Santiago, la gran mayoría de esas personas viviendo en Santiago, al final, ¿no es cierto?, terminan sirviendo, bueno, a los grupos de poder, porque aquí es donde se hace el lobby, aquí es donde se contactan con ellos, se financian las campañas. La gran mayoría de las grandes empresas de Chile tributan en 2 o 3 comunas o tienen su residencia legal en 2 o 3 comunas de Santiago, que en general son las comunas del sector oriente de Santiago. Allí están ubicadas las empresas. ¿La papelera no tributa en Puente Alto? Claro, y su domicilio solamente lo tiene, su domicilio jurídico lo debe tener puesto donde está la cabeza de la papelera. Lo ocurre con las mineras, ¿no es cierto?, lo ocurre con las forestales. Entonces, esa desconcentración del poder también implica desconcentrar el poder político, porque si tú no desconcentras el poder político, el poder económico no se va a desconcentrar. Oye, bueno, aquí me llegan algunas preguntas de parte de la María Inés Valderrama. Dice, tanto que se ha hablado que están inventando cualquier cosa en la convención, ¿y eso de dónde sale? ¿Son noticias falsas?
son manipuladas por los que quieren resistirse a los cambios. ¿Cuál es el origen de este? Bueno, yo creo que hay un origen, y gracias por la pregunta, es uno de los orígenes que a la convención llegan muchas propuestas. Entonces, cuando llegan muchas propuestas, de repente algún medio de comunicación o alguna persona toma una de esas propuestas y dice, mira la propuesta que llegó. Comentamos con Juan Carlos un día, ¿no es cierto?, que una de las convencionales presentó una propuesta de disolver todos los poderes del Estado. Por supuesto que esa propuesta no fue aceptada, pero claro, salió en primera plana de uno de los periódicos nacionales que había una propuesta de disolver todos los poderes del Estado, y al otro día, cuando se votó con la gran mayoría de las personas en contra, salió abajito de la página, no en página completa. Entonces, ese es uno de los espacios donde surgen muchas de estas informaciones, de todas las propuestas que llegan. Lo segundo es que también hay que recordar que dentro de la convención hay un grupo de personas que fue elegida por las personas que votaron rechazo. Entonces, por supuesto que esas personas están en contra de la construcción de la Constitución, y cada vez que salga algo donde ellas pueden atacar o ellos pueden atacar, lo van a hacer. Esas personas no vienen del apruebo, no vienen de querer una nueva Constitución, estaban conformes con la Constitución anterior. Y dentro, bueno, nosotros sabemos, no representan ni siquiera un tercio, pero van a buscar cómo torpedear esa Constitución. Y lo tercero, ¿no es cierto?, es que cuando se van aprobando las normas, esas normas van pasando, ¿no es cierto? Ustedes se pueden meter a la página web de la convención y hay varios medios de comunicación que ya lo tienen, ¿no es cierto?, en su propia página web, todos los artículos que son aprobados. Y son tantos que nos cuesta comunicar todos, porque imagínense, llevamos 200 artículos que seguramente varios de ellos van a ser fusionados después. Y claro, poder comunicarnos nosotros todos esos artículos es difícil porque estamos en un periodo de aprobación de normas. Esto tercero lo digo no para exculparnos, lo digo porque por supuesto, por eso vine hoy día, y le agradezco a Juan Carlos que esté acá también, para poder contarles los artículos fundamentales que hemos ido aprobando. Sería y poder clarificarlo. Que hablaras de eso también, ¿no? Oye, ¿por qué entonces la opción del rechazo tiene tan amplia mayoría? ¿Es porque están manipulando el pensamiento social de la gente, la opinión pública? Porque en la encuesta reciente tú sabrás que, bueno, hay que saber dónde viene la encuesta también, quién las maneja. Claro, a ver, las encuestas previos, si ustedes recuerdan, bueno, Juan Carlos sabe porque trabaja en esto, ¿no es cierto?, previo al plebiscito le daban casi un empate entre la convención, ¿no es cierto?, constituyente y la convención mixta. ¿Se recuerdan ustedes? Y que iba a salir, ¿no es cierto?, una convención mixta que iba a estar compuesta por una parte parlamentaria y parlamentaria y otra parte de personas elegidas por nosotras. Y al final un 80% de las personas preferimos una convención, ¿no es cierto?, no mixta, convención constituyente. Entonces, las encuestas por supuesto que hay que considerarlas, yo no las miro en menos, pero al grupo nuestro, por ejemplo, independientes no neutrales, nos daba solamente 2 posibilidades de convencionales, que era Patricia Politzer y yo. Y al final sacamos 11 personas, hoy día somos 13 y sacamos 11 personas. Entonces, yo creo que la encuesta hay que verla en el mérito de la encuesta, que es la fotografía del momento, no el momento de la votación. Y la encuesta fue hecha en un momento complejo, donde no teníamos el cúmulo de normas que tenemos hoy día. Y ese cúmulo de normas que ya han ido armando el Estado, por supuesto que tenemos que comunicarlo. Vamos a tener 2 meses y ahí le vamos a pedir mucha ayuda a los medios de comunicación, especialmente como esta radio, que son de carácter local, que nos ayuden a comunicar adecuadamente lo que son las normas constitucionales, y eso va a ser entre julio y septiembre. Cuando ya esté redactado el texto, se los vamos a presentar y vamos a poder dialogarlo, vamos a poder aclarar dudas, decir por qué quedó lo que quedó, por qué consideramos que eso es bueno para Chile, para un nuevo periodo de Chile. Y por supuesto que vamos a tener una fuerte oposición de los poderes establecidos, porque lo que vamos a construir es un reequilibrio del poder que es muy complejo. Tú le quitas poder al mundo político, le quitas poder al mundo judicial, le quitas poder, ¿no es cierto?, al mundo empresarial, y lo reequilibras en el país. Y eso, bueno, los que tienen hoy día el poder. Cae un paradigma, resistencia al cambio. Exactamente, porque, bueno, ocurre yo creo que en todos los ámbitos. Piensa en las iglesias, piensa en las empresas, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los partidos políticos. Hicimos un cambio de poder con la Comisión Engel, donde me tocó participar, y todavía los partidos políticos no se logran adecuar a ese cambio de poder. Ellos tienen que salir a la calle a buscar adherentes. ¿Cuántos partidos políticos tienen una buena cantidad de adherentes? Son 2 o 3, nada más. El resto no ha podido tener adherentes. Entonces, si ellos no han hecho la pega territorial, no nos exijan a nosotros, que estamos buscando los cambios, a reequilibrar, ¿no es cierto?, el poder sin que les duela a ellos. ¿Les va a doler? Por supuesto que sí. Porque al reequilibrar el poder, lo distribuyes a regiones, por ejemplo, distribuyes el poder económico, y eso, bueno, implica resistencia. Distribuyes el poder de los medios, porque este medio, que es de carácter local, tiene que estar sometido a los medios nacionales, que tienen un alto poder económico,
que están vinculados a los grupos económicos. Bueno, ¿cómo redistribuimos eso? Y por supuesto que hay resistencia, la hay, y vamos a tener que negociar esa resistencia y pelear por esa resistencia. Y el Parlamento, por supuesto, que se va a resistir si hoy día el Senado no quiere que lo cambien. Eso no va a ser un cambio inmediato, también lo tenemos que explicar. Se ha dicho que nosotros queremos cambiar el sistema judicial y eso va a implicar la salida de un montón de jueces. Sí, pero eso se hace progresivamente. ¿Cómo vamos a sacar un montón de jueces de la noche a la mañana? Sería irresponsabilidad. La mitad de la convención son abogadas y abogados. ¿Saben de qué se trata? Muchos de ellos son personas litigantes en las cortes, entonces no son personas ignorantes del sistema judicial. Los cambios del Parlamento no se van a hacer hoy día, se van a hacer progresivamente, seguramente en 4 años, en 8 años, cuando vayan venciendo los periodos parlamentarios. Entonces, ese cambio del poder es un cambio progresivo, ¿ya? Es un cambio que se va a ir haciendo de manera democrática, no se puede hacer de manera violenta, totalitaria. Hay una pregunta acá de parte de Mariana Navarro, me dice: ¿cuándo sería la fecha de salida en términos de ir aprobando y dónde uno puede ir leyendo los artículos que han sido aprobados, estimado Benito? Bueno, la mejor página, y muchas gracias por la pregunta, la mejor página es la página de la convención, chileconvención.cl, pero si te metes en el buscador de Google hay otras páginas que han ido armando. Por ejemplo, ayer me di cuenta que Mega ya armó una página. Si te metes a la página de Mega, también armó dentro de su página cómo van quedando los distintos artículos. Me imagino que todos han ido armando, ¿no es cierto?, páginas para ver cómo van quedando los artículos de cada una de las comisiones. Todavía no está armada la Constitución, hay que recordar que muchos de esos artículos después se fusionan, o algunos, ¿no es cierto?, seguramente van a pasar de una comisión a otra porque no son de esa misma comisión, ¿ya? Entonces van a pasar a distintos capítulos. Eso es lo primero. Y el plebiscito de salida ya quedó fijado para el 4 de septiembre. El 4 de julio le entregamos nosotros la Constitución, el borrador de la Constitución al presidente. El presidente la da a conocer al país y a partir de ese momento, del 4 de julio, nosotros dejamos de trabajar y bueno, y varios de nosotros nos vamos a abocar a colaborar en dar a conocer la Constitución. Cada uno de los capítulos, en explicarlo, ¿no es cierto? Y vamos seguramente a recorrer Chile en muchos cabildos para que se conozca adecuadamente. Este es el periodo de mayor educación cívica que ha tenido Chile en su historia. Nunca la ciudadanía había tenido tanto acceso a poder, ¿no es cierto?, estar cerca del poder. Y eso causa temor a quienes históricamente han tenido el poder. Bueno, acá don Eduardo Cornejo le manda un saludo y dice si realmente ustedes piensan en las personas cuando elaboran algo o hay poderes fácticos detrás en el tema de la elaboración de la Constitución. Por supuesto que hay poderes fácticos. Te agradezco, Eduardo, la pregunta. Es muy sincera, ¿eh? Sí, hay muchos poderes fácticos que están influyendo. Bueno, por supuesto, a mí me han llegado muchas presiones de los poderes establecidos. Correo, me han llamado por teléfono. Yo trato de dejar registro de aquello para que quede claro, pero vía lobby hemos recibido a todas las personas que han querido. Por ejemplo, en el área de los recursos naturales hemos recibido a personas que están por la nacionalización de los recursos naturales y también a personas que están a favor de que los actores privados sean fundamentales, como el mismo Consejo Minero. Hemos escuchado todo. En salud hemos recibido, ¿no es cierto?, a la Asociación de Clínicas, de ISAPRE y también, ¿no es cierto?, a todos los movimientos del Colegio Médico, Cabildo Salud o los funcionarios de la salud que quieren reformar, ¿no es cierto?, y tener un derecho de la salud más abierto, ¿no es cierto?, y ciudadanos. Bueno, y en torno a esa escucha también hemos ido elaborando y hemos ido haciendo correcciones. De hecho, en la votación de los derechos de la próxima semana, seguramente varios de los incisos o artículos que están allí van a ser devueltos a la comisión para ser perfeccionados, fruto de los diálogos que hemos tenido con distintos grupos de personas, que vía lobby, de manera transparente, ustedes lo pueden ver en la página nuestra, hemos conversado con esas personas. Eso, así funciona la democracia, no vía, ¿no es cierto?, grupos de influencia que a lo mejor a través de los medios amenazan. Yo siempre digo, esa amenaza a través de los medios o los titulares que se ponen no nos ayuda mucho, porque lo que genera es una reacción de defensa, no una reacción de discernimiento o de reflexión. Y yo creo que cuando ustedes vean los artículos definitivos, la confianza se va a ir readquiriendo en la ciudadanía, porque son artículos de mucho sentido común. Tengo otra pregunta de parte de Cristian Marambio desde Concepción. Te mando un saludo. Se indicaron en la Constitución penas de cárcel para aquellos funcionarios públicos del presidente para abajo que realicen ilícitos. Las cosas que la gente junto firma y no las tomaron en cuenta. ¿Y qué pasaría con esto? ¿Puede hacer algo con respecto a estos ilícitos en términos de las autoridades que realizan algún tipo de ilícitos como el que habla Cristian Marambio? Gracias, Cristian. Sí, la Constitución no se mete mucho en ese detalle. Si tú lees la Constitución actual,
no se mete en ese detalle, ni tampoco la anterior, la del 25, que fue reformada, ¿no es cierto?, muchas veces. Lo que hace es un mandato, y el mandato que hemos dado es un mandato de transparencia y de probidad pública, que ese, por supuesto, va a tener que hacer modificar las leyes, ¿ya? Y ahí, por supuesto, van a haber penas de cárcel, y no solamente para eso, sino también para las colusiones. En eso hemos tenido un acuerdo casi transversal dentro de la Convención, no solamente para los funcionarios públicos, sino también para las personas que están en el sector privado y que prestan servicio en lo público. Y lo segundo que tú preguntas, ¿no es cierto?, que se refiere a las iniciativas populares de norma, yo te diría que cuando uno lee las iniciativas populares de norma, varias de ellas armaron la iniciativa que quedó, no es que se desecharon. Ya si tú lees cómo quedaron las iniciativas, anda leyéndolas en la página, se parecen muchas de ellas. Nosotros, por ejemplo, en vivienda, hemos seguido con la iniciativa popular de norma, pero hemos sumado la de los convencionales y la de las otras personas también que fueron iniciativas populares. En salud, por ejemplo, se tomaron las 3 iniciativas populares de norma que eran completas y otras que eran más pequeñitas, y se fueron sumando a la iniciativa que se aprobó. Entonces, hay que ver qué aspectos de las iniciativas populares, de las iniciativas también indígenas, de las iniciativas de los convencionales, fueron fusionándose en una iniciativa que elaboró la Comisión. Por lo menos en derechos fundamentales fusionamos muchas de esas iniciativas. Se ha hecho publicidad de que hay iniciativas que han sido rechazadas. Por supuesto que sí, porque si tú tienes 20 iniciativas para un solo artículo, tienes que tomar una y sobre esa comenzar a modificarla. Entonces no la puedes hacer, ¿no es cierto?, no puedes aprobar las 20, tienes que hacer, porque es un artículo de salud. Bueno, tomas todo lo que ha hecho las iniciativas de salud y vas armando una fusión de todas ellas, y tienes que pensar siempre en los 2/3, porque si no llegas con una norma que es aprobada por 2/3, es un saludo a la bandera, como, ¿no es cierto?, un punto político. Yo no vine a la Constitución a hacer puntos políticos, lo he dicho en todas partes, porque me critican a veces lo que yo voto y digo, bueno, pero yo quiero que se escriba la Constitución, no quiero hacer puntos políticos, yo no voy a seguir para diputado, ni para senador, ¿no es cierto?, ni para ser alcalde, no quiero ningún cargo, vuelvo a mi trabajo anterior. Vine, ¿no es cierto?, para que efectivamente los derechos sociales de las personas sean considerados dentro de la Constitución, y en eso estamos trabajando y los vamos a votar la próxima semana. Y no vine a hacer puntos políticos en eso, vine a establecer acuerdos para que una vez que lleguen al Pleno tengan 2/3 en su votación y queden escritos en la Constitución. Es decir, van a reformar grandes leyes pero a nivel macro. Hay harta gente que está un poco descontenta, me dicen acá, de parte de Rodrigo Jiménez, con respecto a lo que estamos viviendo. Algunos piensan que es un verdadero gastadero de plata esto de lavar la imagen de la Constitución en publicidad, pero ¿qué se esconde detrás de eso? Me pregunta, finalmente. ¿Cómo ver el grano? Claro. ¿Me entiendes? Sí, y no perfecto. ver lo accesorio. Sí, ¿En qué hay que fijarse la población, Benito? Yo creo que lo primero es, fíjate en los artículos que están quedando. Y tú tienes razón, lo que se ve en la Constitución siempre es lo macro, no lo micro. Hay que recordar eso. Por ejemplo, cuando tú haces la reforma del sistema previsional, eso está dentro de un artículo que es seguridad social, donde también están los accidentes del trabajo. O sea, eso no lo hizo la Constitución anterior. Sí lo estamos haciendo nosotros, como lo hacen todas las constituciones del mundo. Y dentro de lo que es seguridad social, tú lo primero que pones son principios. Y uno de los principios fundantes de la seguridad social en Chile, en el mundo, en todas las constituciones del mundo que tú puedas leer, es la solidaridad. Así lo hacen las mutuales de seguridad. Entonces, tienes que volver a poner como principio fundante de la seguridad social la solidaridad. ¿Quién construye el sistema de seguridad social? Son las leyes. No lo puede construir la Constitución. Eso es una aberración de la Constitución anterior. Son pocas las constituciones del mundo que hacen eso. Son más constituciones ideológicas. Ya tú lo vas a ver en salud, cuando veas el derecho a la salud, no construye el sistema propiamente tal, no lo puede construir. Construye los principios del sistema. Después le corresponde a los legisladores y a las instituciones del Estado el construir el sistema. Esa es la historia de las constituciones, ¿ya? Entonces no es un programa, ¿no es cierto?, político, no es un programa de un partido que nos han tratado de achacar eso, pero cuando ustedes vean, ¿no es cierto?, por eso también de repente hay gente que está descontenta porque dice que no van a venir los cambios al tiro. Por supuesto que no van a venir al tiro. Yo recorrí el Distrito 12 y lo dije en todas partes, en las ferias, en todos los lugares. Los cambios vienen en 10, 15, 5, 10, 15 o 20 años, porque las constituciones tienen que hacer modificaciones legales, modificaciones institucionales, y sus frutos se van viendo progresivamente en el país. Ya la Constitución del 25 aprobó 6 años de escolaridad. Ustedes me dijeron que el año 26 ya los niños de Chile tenían 6 años de escolaridad. No, y los 6 años de escolaridad seguramente se lograron en el 50. Se lograron, ¿no es cierto?, muchos años después, porque hubo que hacer modificaciones legales,
modificaciones, ¿no es cierto?, institucionales y construir escuelas, o sea, llegar a los lugares. Bueno, esos pasos son los que van a venir después. Seguramente va a ser más breve que en el pasado porque tenemos mayores recursos, tenemos mejores instituciones, pero igual van a tardar esas modificaciones. Bueno, yo sé que tienes una agenda el día de hoy. Me pregunta por acá Javier, ¿qué piensas si finalmente se rechaza, dado el descontento que hay hoy día y que las encuestas van por el lado de rechazar más que por aprobar? ¿Se puede revertir esa situación y cómo? Bueno, yo creo, Javi, que el revertir esa situación va a estar que nosotros estemos efectivamente en la calle explicando lo de la nueva Constitución cuando ya esté como un cuerpo orgánico, ¿ya? Y ese cuerpo orgánico yo creo que a la gente le va a hacer mucho sentido. Yo me emociona al leer los artículos. El otro día un convencional mayor que yo, que está en forma de Estado en la regionalización, me contaba, él ha estado colaborando ahí como convencional, Eduardo Castillo, le tocó explicar en su región qué artículos se habían aprobado. Y él mismo se emocionó, dice, al ordenar los artículos, porque los artículos eran muy coherentes entre sí y profundizaban la regionalización. Y cuando lo presentó sacó aplausos de todo el público. Y había algunas personas que a lo mejor estaban en contra de la convención y se dieron cuenta cómo armando y juntando los artículos aprobados hace sentido. Entonces yo creo que las semanas que vamos a tener, esas 8 semanas que vamos a tener antes del plebiscito y las 2 semanas que vamos a tener en armonización, o 3, que yo no voy a estar en esa comisión, que voy a estar trabajando en mi distrito para dar a conocer lo que quedó antes de publicar el texto, yo creo que es labor nuestra colaborar activamente con los medios para explicar lo que quedó en la Comisión Constitucional y no echarle la culpa a los medios, sino colaborar activamente y sobre todo en los medios locales. Yo soy contrario a tener que ir a armar polémicas políticas en los medios nacionales. Yo creo que hay que ir a informar a los medios locales y a responder preguntas comunes y corrientes. Vivimos acá en la comuna, yo vivo en La Pintana y tengo que responder preguntas comunes y corrientes, no preguntas de tensiones políticas que están en el Parlamento o están en el gobierno. Esta Constitución no es de este gobierno, no es de este Parlamento, es una Constitución donde concurrimos muchas personas que estamos en Movimiento Ciudadano. En mi distrito, el 12, donde estamos sentados hoy día con Juan Carlos aquí en Puente Alto, de los 6 constituyentes, 4 provenimos de movimientos ciudadanos, 2 provienen de movimientos políticos. Entonces los 4 tenemos que ir a poner la cara a los movimientos ciudadanos y explicar por qué, ¿no es cierto?, quedaron los artículos que quedaron en la Constitución. Bueno, y esa es labor nuestra. Y vamos a tener muchísimo trabajo. Yo calculo que van a ser más o menos 10 semanas entre armonización y las 8 semanas desde que el presidente tenga la Constitución. La última pregunta, ¿qué tanta importancia puede tener para el futuro de la nueva Constitución que al gobierno le vaya bien o mal políticamente? Pregunta por qué José María Enrique. Bueno, yo creo, José María, que este gobierno se planteó siempre a favor, ¿no es cierto?, de la nueva Constitución. Ya esa fue la posición del presidente y de la coalición que lo acompaña. Pero claro, parte de esa coalición seguramente cuando se ve tocado en su propio poder se intranquiliza. Yo espero que ellos se ordenen, ¿no es cierto?, y efectivamente estén de manera contundente a favor de la nueva Constitución cuando ya la Constitución esté orgánicamente construida. Yo creo que ojalá que le vaya bien y ojalá que el que le vaya bien o mal no impacte necesariamente en la aprobación de la Constitución, que las personas en el mérito de lo escrito disciernan y tomen una decisión, no en el mérito, ¿no es cierto?, de cómo le va el gobierno. Que se lean el documento, que se lean la Constitución. Yo las y los invito a hacer ese gran esfuerzo. Ojalá tengamos muchas constituciones publicadas, ¿no es cierto?, en Chile y que por primera vez en la historia todos los alumnos de enseñanza media, todas las familias puedan leerla y ojalá aquellos que somos cristianos o que profesamos algún credo también hagamos un discernimiento a partir de lo que está escrito en ella. Efectivamente esta Constitución nos va a traer mayor justicia, un trato más igualitario en Chile. Bueno, eso tenemos que discernir. Hoy día, ¿no es cierto?, en un Viernes Santo deberíamos mirar, ¿no es cierto?, a partir del dolor de Jesús, un bien mayor para la ciudadanía. Y eso cuando tengamos el texto constitucional, yo les pido que hagan ese esfuerzo, se olviden del actual gobierno, se olviden de las peleas políticas, ¿no es cierto?, que hay, o de los que vociferan a favor o en contra, y lean los artículos en el mérito de los artículos, mirando la realidad nacional. Bonito, antes de finalizar y agradecer tu tiempo y gentileza, dado el tiempo que te das con nosotros acá en la Radio Puente Alto, que yo lo debo decir, el único constituyente que nos ha enviado sus videos, trata de explicarnos, es Benito Baranda. ¿Ya?
ya que hoy día es Viernes Santo y hay mucha gente cristiana que está escuchando la radio y en tu rol de psicólogo clínico, me imagino, ¿por qué estamos tan violentos? ¿Por qué estamos tan alterados? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Y por qué deberíamos mirar a la imagen de Jesús para poder encontrar esa paz en este Viernes Santo? Te doy estos minutos de reflexión. Bueno, yo creo que como psicólogo hay un gran sufrimiento humano que está vinculado a una presión fuerte que tenemos por la ansiedad de estatus, por diferenciarnos entre nosotros a partir de los bienes materiales que poseemos. Y como hemos puesto tanto de nuestra identidad en esos bienes, nos hemos empobrecido interiormente y hemos roto los vínculos con la comunidad, se nos han olvidado el resto de las personas. Y procuramos nuestra propia seguridad y no sabemos que al procurar nuestra propia seguridad estamos ignorando que la seguridad se alcanza en el vínculo con los demás, en crear comunidad. Y yo creo que el sufrimiento de Cristo nos demuestra esa ruptura comunitaria, esa ruptura de vivir con y para los otros. La mejor lectura, yo digo la mejor imagen, y para mí la que más funda mi compromiso cristiano, es lo que ocurrió anoche, en la lectura del lavado de los pies. Porque la frase de Jesús es muy fuerte. Dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo no he venido a que los otros me elijan como rey o me construyan como rey, sino que he venido a servirlos a ustedes y a enseñarles que en el vínculo de amor con los otros se reconstruye la vida comunitaria. Y la vida comunitaria hoy día está en una alta tensión porque no somos capaces de construir esos vínculos comunitarios, porque nos encerramos en nuestras casas, porque ya no construimos en nuestros barrios esa comunidad, porque no me preocupa lo que le pasa a los demás. Y si en la Carta Magna no logramos revincularnos, reconstruir esos vínculos, decir, sí me preocupa la vivienda en que está el otro, sí me preocupa la educación que recibe el otro, sí me preocupa la salud que recibe el otro, la justicia que recibe el otro, es muy difícil. Por eso Viernes Santo es un día de dolor, pero también dentro de ese dolor se acuña una fuerte esperanza, que es tomar conciencia de que en el vínculo con los demás, que nace del amor, ¿no es cierto?, surge la verdadera resurrección. Y el texto ayer de Jesús, que lo leímos en nuestra casa, con dos de nuestros hijos, con Magdalena, con Santiago, junto a Lorena, y yo, que habitualmente lavábamos los pies, ya no lo hacemos, ya están más grandes, pero hacíamos el lavado de pies en las casas, leyendo el texto. Bueno, leímos ese texto. Santiago preparó pan sin levadura, él es un buen panadero, y con Magdalena nos sentamos y leímos ese texto los cuatro solitos, recordando que no estamos en este mundo para servirnos de los demás, sino para servir a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino, te emocionaste. Gracias por haber venido a la radio Puente Alto, tu radio. Muchas gracias por haber estado acá. Este fue el encuentro. Gracias, Juan Carlos. Junto a Benito Baranda.